Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de hablarles hoy de un tema que, créanme, ha revolucionado todo. Ya saben que siempre me gusta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los acontecimientos más impactantes del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos algo grande, algo que ha dejado a todos con la boca abierta. El título lo dice todo, 16 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, lo oyeron bien. Ozge y Serkan. ¿Recuerdan a esa pareja? La pareja que parecía perfecta, la que siempre tenía una sonrisa, la que nos hacía creer en el amor verdadero. Pues agárrense fuerte porque lo que sucedió ese día, no se lo esperaban ni en sus peores pesadillas. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar cada pista, a desmenuzar cada rumor y a tratar de entender qué demonios pasó el 16 de septiembre de 2025. Vamos a hablar de los hechos, de las reacciones, de los chismes y por supuesto de las consecuencias. Va a ser un viaje lleno de sorpresas. Y antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Siempre hay noticias frescas y jugosas esperándolos. Además, me ayudan muchísimo con su apoyo, así que muchas gracias de antemano. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Ozge y Serkan, la historia de amor que todos pensábamos que era de cuento de hadas, ¿verdad? Se conocieron en el set de la exitosa serie Sueños Turcos, allá por el año 2020. La serie, un melodrama apasionado y lleno de intrigas, los catapultó a la fama, pero fue la química innegable entre Ozge, la dulce y soñadora Elif, y Serkan, el enigmático y apasionado Murat, lo que robó el corazón de millones de espectadores. Desde el principio, la química fue evidente. Se enamoraron perdidamente y parecían inseparables. Sus redes sociales estaban llenas de fotos románticas, declaraciones de amor y momentos de felicidad que nos hacían creer en el amor eterno. Parecían la pareja perfecta, la envidia de todos. Su relación fue un torbellino de pasión y romanticismo. Podríamos pasar horas hablando de su relación, su primera cita, un encuentro casual en un café de Estambul que se extendió hasta el amanecer, su primer viaje juntos, una escapada romántica a las islas griegas donde se perdieron en playas paradisíacas y atardeceres de ensueño, la forma en que se miraban, con una intensidad que traspasaba la pantalla, con un brillo en los ojos que solo el amor verdadero puede provocar. Todo parecía sacado de una película romántica. Y por supuesto, no podemos olvidar la propuesta de matrimonio que Serkan le hizo a Ozge en la cima de la Torre Gálata. Ese día, todo el mundo estaba feliz por ellos. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de mensajes de buenos deseos, de la esperanza de un futuro juntos. Parecían indestructibles. Pero como suele pasar en estas historias, la felicidad no siempre es eterna. Los rumores comenzaron a circular, de manera sutil al principio, y luego, con más fuerza. Al principio se hablaba de pequeñas discusiones, de celos infundados, de diferencias de opinión sobre temas profesionales. Al principio, nadie les dio importancia. Pensábamos que eran simples chismes, inventos de la prensa rosa, exageraciones de los fans. Pero con el tiempo, la situación se fue deteriorando. Las fotos juntos disminuyeron, las declaraciones de amor se hicieron menos frecuentes y comenzaron a evitarse en eventos públicos. La tensión era palpable. Las sonrisas forzadas, los gestos de incomodidad, los rumores de fuentes cercanas, que hablaban de problemas en la pareja. Los fans que antes los idolatraban empezaron a notar el distanciamiento, a especular sobre el futuro de la relación. Y entonces, llegó el 16 de septiembre de 2025. El día que lo cambió todo. Ese día, la noticia explotó en todas las redes sociales y medios de comunicación, Ozge y Serkan se separan. Fue una explosión. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de reacciones. La gente no podía creerlo. La noticia, por supuesto, fue que Ozge y Serkan habían iniciado los trámites de divorcio. La noticia fue un shock. Un shock para los fans, para los medios de comunicación, para todo el mundo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Dónde se había ido el amor? La pareja perfecta, la que nos hacía creer en los cuentos de hadas, se rompía en mil pedazos.
Las redes sociales se incendiaron. Se formaron bandos. Unos defendían a Ozge, otros a Serkan. La especulación no tardó en llegar. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién tenía la culpa? El debate se intensificó. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de teorías, de acusaciones. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Se habló de infidelidades, de presiones laborales, de incompatibilidad de caracteres, de la imposibilidad de mantener una relación en el ojo público. Algunas fuentes apuntaban a un posible romance de Serkan con una compañera de trabajo, una actriz emergente que había compartido set con él en su última película, otras a la ambición desmedida de Ozge y su deseo de priorizar su carrera profesional. La verdad, probablemente nunca la sabremos por completo. Pero lo que sí sabemos es que el impacto fue enorme. La noticia del divorcio ocupó portadas de revistas, titulares de periódicos y minutos de televisión. El escándalo afectó a sus carreras profesionales, a su imagen pública y, por supuesto, a sus vidas personales. Ozge y Serkan se vieron envueltos en una tormenta mediática. Tuvieron que enfrentarse a la presión mediática, a los comentarios malintencionados y a la opinión pública. Fue un momento muy difícil para ambos. Los paparazzi los acechaban día y noche, cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. La privacidad, ese bien tan preciado, desapareció por completo. La repercusión en sus carreras fue inmediata. Las marcas con las que colaboraban, preocupadas por la imagen, comenzaron a replantearse sus contratos. Los proyectos cinematográficos y televisivos en los que participaban se vieron en peligro. Los fans, divididos y decepcionados, se preguntaban si volverían a verlos juntos en la pantalla, si la magia que los había unido alguna vez seguiría presente. El tiempo pasó, y las aguas se calmaron. Ozge y Serkan, con el apoyo de sus familias y amigos, lograron sobrellevar la situación. Poco a poco comenzaron a rehacer sus vidas. Ozge se volcó en su trabajo, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento innato. Serkan, por su parte, se dedicó a explorar otras facetas profesionales y a cultivar su vida personal. Y aunque la herida sigue abierta para algunos, la vida sigue. Y como siempre nos ha enseñado una lección importante, que el amor, la vida y las relaciones son impredecibles. El caso de Ozge y Serkan nos recuerda la fragilidad de las relaciones, la presión a la que se someten las parejas en el mundo del espectáculo y la importancia de proteger la privacidad y el bienestar emocional. La fama a veces puede ser un arma de doble filo, capaz de construir y destruir al mismo tiempo. Hemos hablado mucho hoy, ¿verdad? Hemos viajado en el tiempo hasta el 16 de septiembre de 2025, hemos analizado la impactante noticia de Ozge y Serkan, y hemos tratado de entender qué pasó realmente. Hemos visto el lado bueno y el lado malo de la fama, el impacto de la opinión pública y cómo una noticia puede cambiarlo todo. Hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en las relaciones, y sobre cómo la presión mediática puede erosionar incluso los amores más fuertes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un tema intenso, pero creo que es importante analizar estas situaciones y aprender de ellas. Gracias a todos por estar aquí, por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la historia de Ozge y Serkan? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Creen que podrán encontrar la felicidad por separado? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Creen que la fama y la atención mediática fueron factores determinantes en su separación? Me encantaría leer sus opiniones. Pueden comentar sobre el drama, sobre las teorías que escucharon, o simplemente expresar su tristeza por el final de esta historia de amor. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.